Saludos a todos los amigos, estudiantes de medicina, residentes, médicos, cirujanos y público en general que tengan la oportunidad de ver esta grabación que estamos haciendo hoy, 23 de julio del 2009, al doctor Luis Antonio Fraguada Pérez, un reconocido cirujano que lleva muchísimos años practicando su profesión aquí en San Juan y a quien conocemos desde hace mucho tiempo, lo admiramos y hemos seguido su trayectoria como cirujano en todo ese tiempo. Y Luis Antonio, pues gracias por estar aquí. Acuérdate que no se puede dar la mano. Sí, es verdad, estamos en el momento de crisis. Pues nada, yo quería en este periodo de más o menos de una hora hablar contigo sobre tu ejecutoria, primero personal, después tu trayectoria profesional, los éxitos que has tenido en la vida, los fracasos que te han ocurrido, los contratiempos que has tenido en la práctica o en tu vida personal o profesional, y que nos relates todo lo que quieras sobre tu experiencia en esos años de labor fructífera en la práctica de la cirugía. Vamos a comenzar primero con dónde tú naciste. Yo nací para allá, para el 4 de diciembre del 32, en la ciudad de Ponce. ¿En qué sector de Ponce? Si tú supieras, la calle que yo nací se llamaba, o se llama, la calle Rosich. Rosich. Eso es casi esquina de Guadalupe. Era cerca del hospital Tricoche. Que tiene calle Unión estuve hasta los 6 años en Ponce, de ahí nos mudamos a Ensenada, donde mi padre fue a trabajar a la central Guánica. Y allí estuve desde los 6 años hasta los 12 que regresé a Ponce, o sea que estudié mis primeros años en la escuela de Ensenada. Ensenada pertenecía a Guánica, era una central, una vida muy buena, de esas que ya no se ven, muy tranquila. Era un pueblito, como uno dice ahora, hoy en día, un pueblito de vaqueros, pero era bien agradable. ¿Tú crees que tuviste una niñez feliz? Muy feliz, muy feliz. Teníamos la playa cerca, la playa de Guánica, que se llamaba La Salina en Ensenada. Entonces regresamos a Ponce porque mi padre se quedó sin trabajo en la Guánica Central. Eran los tiempos de la guerra, tiempos malos. Y entonces estuve en la escuela intermedia de Ponce y me gradué de la Ponce High para allá, para el 1949. Por buena suerte, porque somos de origen de gente pobre, pues tuvimos la suerte de que para ese tiempo se estableció la Universidad Católica para ese tiempo. Y fui de la primera clase graduanda de hombres de bachillerato en ciencia para allá, para el 53. En la Católica de Ponce. En la Católica de Ponce. Por buena suerte fui cum laude y eso me abrió la oportunidad a coger el examen de medicina, que también tuvimos la suerte que se había establecido la Escuela de Medicina de aquí de Puerto Rico. Y tuve la buena suerte de que me aceptaron en 1953 a empezar en la Escuela de Medicina. Tuvimos 4 años, nos graduamos en el 57. Cuando yo me gradué se completaron las primeras, o sea, cuando yo entré a la escuela, se completaron las primeras 4 clases. O sea que cuando yo acabé mi primer año, fue la primera graduación de la Escuela de Medicina de Puerto Rico. Ahí hice un año de internado en el Hospital Municipal de Santurce y empecé mi residencia en cirugía.
bajo el entonces jefe Francisco Luis Rafucci Arce, y estuve 2 años en el municipal. Para el 1960 la Escuela de Medicina se trasladó al recinto que hoy es recinto de Ciencias Médicas, lo que era el Hospital Municipal de Bayamón, de Distrito de Bayamón. Y ahí acabé 4 años en el 62 de cirugía y estuve 1 año más haciendo cirugía torácica y cardiovascular bajo los servicios del doctor Soltero Harrington en cardiología y el doctor David Rodríguez en torácica. En el municipal, ¿quiénes eran los residentes compañeros tuyos para esa época? Para el tiempo mío, los chief residents eran Sanabria, Johnny Sanabria, Monchito, que en paz descanse, Juan Ramón Vilaró, Grau, que murió en estos días y por mala suerte. Moncho fue un amigo mío del alma, porque también era de Ponce. Uno de los hermanos de él y yo nos criamos juntos. Ahí fue que yo empecé a hacer ejercicio de fisicocultura con uno de los hermanos de Moncho. Para ese tiempo estaba Mirta Vázquez. Mirta Vázquez falleció en un accidente de auto, ¿fue? Mirta Vázquez murió de diabetes. Complicaciones de diabetes. No, Mirta tuvo un accidente cuando éramos residentes, pero no murió de eso. Fuera de los traumatismos que tuvo en la cara, ¿no? Y estaba Leovildo Cuello también, sí. Marino había terminado ya. Marino estaba con Moncho. Cuando yo estaba en primer año, Marino y Moncho estaban en tercer año. Y por encima estaba ¿cómo se llama? Johnny Sanabria. Y por ahí estaba Defendini también, más o menos. Defendini había acabado. Había terminado ya. Además, yo creo que Defendini acabó con Johnny Sanabria. Sí. Yo estuve con Defendini. Entonces, después de la segunda. Entonces, yo empecé la residencia con nuestro querido Quique Olivera Guerra, que en paz descanse. Tuvimos 4 años juntos. De los pocos hombres buenos que yo he dicho que yo he conocido, porque eso es verdad. Era un ser humano extraordinario. Buen amigo, buena persona, buen padre, buen hijo, buen esposo, todo. Sí. Entonces se mudan para Río Piedras y nos mudamos ahí tú terminas cirugía. Acabó cirugía con los 5 años en el 63. De ahí pues había pocas alternativas, o quedarse en la escuela o irse a la práctica privada o al gobierno. Y pues solicité en el gobierno y me ofrecieron una plaza en Ponce de subjefe de cirugía. No me acuerdo cómo se llamaba, de la gente grande de salud en aquel tiempo, que estaban por muchísimo tiempo. Y yo dije, yo no quiero ir para Ponce. Y me dice, pues, se me olvida el nombre, cara. Si tú eres de Ponce, mira, yo te dejo hasta hacer práctica privada y todo eso. ¿Era para trabajar en el distrito Ponce? Para empezar en el distrito de subjefe. Y yo, que la gente de Ponce son difíciles. Y son muy jactanciosos. Yo no creo en estrazas sociales. Y no quise ir. Entonces me dijo, ¿dónde tú quieres ir? Yo, pues mira, me dijeron que hay una plaza en Calley. Yo quiero ir a Calley. ¿A Calley? Pues si es que yo lo que hay es un centro de salud. Y dije, bueno, pero no te apures, hay oportunidad de hacer cirugía. Y a pesar de todo, nadie quería que yo fuera, pues me dieron la plaza porque estaba abierta. Para ese tiempo, el que era jefe del hospital era el doctor Correa,
que se había graduado de la segunda clase. Sí, yo recuerdo. Hijo del capitán Correa, famoso de Río Piedra. Y entonces pues él quería que yo fuera para allá, y la verdad que yo estuve 6 años allí en Calle haciendo cirugía general. Era un CDT grande, pero se hacía cirugía, en un hospital grande se hacía cirugía. Aquello era un centro de salud. Sí, centro de salud pequeño. Una salita bien limitada. No teníamos anestesiólogo, yo era el que supervisaba, aprendí muchísimo. Tenía que poner los espinales, bregar con las intubaciones cuando el anestesista no podía. No teníamos banco de sangre, teníamos que recurrir a que de Caguas nos suplieran sangre cuando teníamos casos grandes. ¿Tenías que reducir fracturas y todo allí también o no? Yo hacía la traumatología porque como era la salud aquí en Puerto Rico, una cosa bien ilógica, nosotros pertenecíamos a Fajardo y nadie podía comprender cómo de Calley, no por lo distante, sino por las curvas, uno podía pertenecer a Fajardo y mandar los pacientes malos a Fajardo. Sí. La gente pensaba, por la primera curva se mueren. Y no podíamos entender por qué Caguas, que era mucho más cercano, una ciudad, no podía tener ese distrito, pero a la verdad es que nos bandeamos y nos bandeamos. Y allí estuvimos 6 años. Estuve entre 63 al 68. Y pues yo como tenía todos los días de guardia, yo... Era solo allí, ¿no? Solo. Yo cubría todos los días del año, entonces pues pedí el privilegio de venir una vez a la semana a San Juan a empezar la práctica que me había ofrecido el doctor Soltero Harrington. Y estuve 2 años viniendo un día a la semana. Venía los sábados, que era día aparentemente libre mío, a la oficina y operaba un miércoles. Y a los 2 años, cuando ya tenía suficiente, creía que tenía suficiente pacientes para empezar la práctica privada, pues dejé Calle en el 1968 y empecé a trabajar como partner, compañero de práctica y oficina con el doctor Luis Soltero Harrington. Llevas 41 años practicando en el Hospital del Maestro, ¿no? Yo llevo 43 años 43. en el hospital, sí, porque llegué en el 66. Al principio estuviste asociado con él y después seguiste por tu cuenta. Empezamos usando la oficina por 2 años juntos. Yo le ayudaba a él y él me ayudaba a mí, pero cada cual por su parte. Y en el 68 pues hicimos una sociedad. La sociedad duró 10 años. Y pues dejamos la sociedad no por problemas personales ni de práctica, sino porque para ese tiempo fue que se estableció el programa de hacer práctica privada en los hospitales, que lo empezó Jaime, allá en Bayamón, y le ofrecieron la plaza de jefe de cirugía al doctor Soltero. Y él pues se fue para allá y quería que yo fuera, y yo en realidad nunca creí en ese sistema. Y pues por incompatibilidad de manera de trabajar, pues nos quedamos con la oficina juntos, pero cada cual por su cuenta. ¿Cómo fue tu experiencia con él, personal? Pues como todo en la vida, uno aprende de las cosas malas y de las buenas, pero aprendí muchísimo. Soltero había sido maestro mío en cirugía. Estuvimos juntos haciendo cirugía cardiovascular. Todos los primeros casos que se hicieron aquí en Puerto Rico de corazón abierto, yo lo asistí. Y
Luigi es un maestro extraordinario, o sea, un maestro, él nació maestro. Obviamente, como todos nosotros, pues tiene sus cosas buenas y malas, pero en realidad como partner y socio nunca tuvimos ningún problema. Por mala suerte, cada cual cogió por su lado, pero seguimos trabajando juntos y nos ayudamos después que habíamos dejado la sociedad. Hasta que, por cuestiones ajenas a su voluntad, tuvo que dejar su práctica privada y vendió la parte de la oficina que le correspondía. Cuando estuviste en cirugía, que él fue tu maestro, para esa época también estaba Leo Cuello ya allí, o había llegado más o menos. Leo estaba un año antes que yo. Ajá. O sea, cuando yo era residente primer año, Leo estaba en segundo año y coincidimos en cirugía experimental 6 meses. Y para ese tiempo, pues Soltero iba a hacer su práctica de cuestiones cardiovasculares y eso, y ahí fue que Leo le empezó a gustar la cirugía cardiovascular. Y cirugía experimental era la casita que estaba allí en la escuela de medicina. Debajo, ¿en San Juan? En San Juan, ok. Porque después esa nunca supe, o sea, la única que conocí fue la de la escuela de medicina. Ok, eso fue los años 50 por allá. Cierto, que estaba a cargo de eso, era un muchacho que había empezado a estudiar, no sé si medicina. ¿Te acuerdas? Medicina, Fernández. Sí. Y al segundo año dejó porque Agustín Fernández. Agustín Fernández, sí. Tremendo tipo y muy hábil. Sí, sí. Agustín me enseñó a operar. Sí, sí. Hay unos cuentos muy buenos de ese muchacho. Tremendo. Una historia bien buena, sí. Tan pronto llegó a la parte del hospital, pues se dio cuenta que no era lo... No, la parte clínica no iba con la clínica. Sí. Allí estaba en esa época también David Rodríguez Pérez y Gomecindo Blanco, en los años 50 y pico. Por eso, pero fíjate, el David, no me acuerdo haber visto. Allí Fran iba mucho sí. con nosotros, Sorrentino. Rafael Sorrentino, sí. Lo más que iban era Fran, Luigi Soltero y Sorrentino. Y ese laboratorio, cuando la escuela se muda para allá, pues también se traslada el laboratorio a una casita que había donde está el hospital pediátrico ahora. No sé si tú recuerdas, había un árbol de mango allí, había una casita. Centro médico, no sé dónde está nada. No conozco. Yo salí y no volví por allá. Pero la verdad, y hoy en día ni uno sabe dónde está. Yo no sé dónde está. Yo recuerdo otra cosa, cuando yo era estudiante de medicina, creo que fue el primer año, el doctor Rafucci fue allí a convencer a los estudiantes jóvenes que los dáramos sangre para los programas de cirugía cardíaca y estas cosas, y nos habló de ti. Yo decía senior resident para esa época, y habló muy bien de ti, que era un residente extraordinario. Eso cuando tú eras uno de los residentes favoritos del doctor Rafucci, ¿no? La gente me decía a mí Fragucci, porque no sé por qué, le caí bien y Fran era difícil. Sí, sí. Ahora, si uno le caía bien, olvídate, uno era una estrella, pero si le caía mal, Fran era un enemigo difícil también. Según era de amigo extrañable, y le debo muchísimo, en todo sentido. Sí. Era un gran maestro, era bien exigente, muy bien. Pero la suerte que tuvimos todos aquellos, y se sabe, todos los que pasamos bajo la jefatura de Fran, todos aprendimos muchísimo, principalmente disciplina, levantarse temprano. Sí, sí. Eso era 6 de la mañana, ya había que estar pasando visitas. Siempre me acuerdo un episodio. Yo vivía relativamente cerca en University Garden. Y X cosa, llegué un día a las 6:10 de la mañana y Fran lo primero que hacía era mirar el reloj. Doctor, ¿qué pasó? 6:10. Y contra doctor, perdone, pero mire, salí de casa y me encontré con un tapo. Y doctor, ¿a qué hora usted se levantó? Y el doctor, como a las 5.
mañana se levanta a las 4 y usted verá que no va a encontrar ningún tapón. Jamás se me ha olvidado eso. Cuando alguien me dice así, me acuerdo de Frank. Mañana se levanta a las 4 y verá que no va a tener ningún tapón. Sí, sí. ¿Tú seguiste con su amistad? Hasta que murió. Hasta que murió, se enfermó y se murió. Mala suerte, pues. La verdad que siempre todo el mundo le decía que porque yo no me había quedado con él. Él decía que yo necesitaba muchos chavos porque como tenía tantos hijos. ¿Cuántos hijos tú tuviste? 7. Y tenías que trabajar duro para mantener toda esa familia. No te puedes quedar en la escuela. El problema es que para aquel tiempo, obviamente la gente dice son otros tiempos, pero acuérdate que el internado de nosotros fue $75. Residentes de primer año eran 125. Y ya yo tenía 5 hijos. Cuando estaba en cuarto año yo tenía 7 hijos ya. Y ahí fue donde empezamos a hacer moonlighting. No sé si tú tuviste que hacerlo. Sí, claro. Sí. Yo me acuerdo Torres Aguiar, Nando Recio. Íbamos al municipal de Río Piedra. Los weekends. Trabajábamos 8 horas los sábados y 12 los domingos en sala de emergencia por $75. Pero esa era la diferencia entre comer arroz y habichuela y de vez en cuando un hamburguer. Sí. Después en el centro médico yo recuerdo que hasta Quique Olivera hacía guardia en el centro médico de Puerto Rico. Siendo attending ya y hacía guardia. Carlos Torres Aguiar. Carlos Torres hacía guardia en sala de emergencia. Pero en Salota de esa época también, ¿no? O un año antes. Pérez, fíjate, Pérez se gradúa un año antes que yo. Pérez es de la 3ª clase, pero Pérez va al ejército. Cuando regresa, yo ya estoy un año por encima. O sea, Pérez acabó un año después que yo. ¿Y por qué tú no fuiste al ejército? ¿Qué pasó? ¿No te tuve suerte, yo tuve suerte siempre. Cuando Corea, pues era joven y además estaba estudiando y me dieron el 2S, que era de estudiante. Entonces ya vino después Vietnam, yo estaba un poquito pasado en años, 30 y pico de años. Y entonces pues fui 1A. Me habían clasificado 1A, pero me dijeron antes que usted, esto es por edad, y antes de usted pues hay muchísimos por ahí. Jóvenes, y así fue. Y me escapé de las 3. Primero, la Segunda Guerra Mundial era muy joven y los otros pues me pude escapar. ¿Y los muchachos tuyos qué estudiaron? Bueno, de estudiar no estudiaron mucho. El mayor pues como que no, era un poquito rebelde y empezó a estudiar varias veces y lo que hizo fue botar los estudios. Se casó joven, aparentemente tuvo malas experiencias, empezó a bregar con drogas y es drogadicto. Está vivo. Está vivo, tiene un hijo y vive en Estados Unidos, pero no ha podido salir del problema de la droga. ¿Qué edad tiene ahora? 53 años. 53, Entonces tengo 2 hijas, la mayor trabaja conmigo, hizo bachillerato en la universidad y secretarial y es una de mis secretarias. La segunda, todos se llevan un año. Era bastante rápido en eso de hacer muchachos. No sería que para ese tiempo uno no se cuidaba mucho. Sí. Ellas se llevan 11 meses. Y a los 15 años me dijo que quería estudiar monja. Y se fue para Estados Unidos y hizo la, ¿cómo se llama? La cuestión esta de la... Bueno, estudió y se hizo monja y estuvo trabajando o siendo monja por espacio de 12 años. Ellas tenían la casa matriz en Washington y fue maestra
cogió bachillerato, empezó a usar la maestría, pero pues, no había mucha buena relación entre ellas y la superiora. Y la mayor diferencia era por edades. La edad promedio donde ella estaba era de 70 y pico, 80 años. Las mayores, sí. Eran mayores, polacas. Ajá. Y pues ellas querían ciertas libertades, las muchachas jóvenes que estaban. Y Lizzie no la estudiaba mucho, ella hubiera gustado haber seguido, por ejemplo, enfermería, y no la dejaron. Entonces se salió, se casó y ahora tiene un hijo de 11 años y es muy feliz. Ahora hace más vida de monja que antes. Su marido acaba de ser admitido como ministro de la Eucaristía y o sea que sigue se llama al otro que le ayudan a los curas, diácono. Entonces el segundo y el tercero varones cogieron bachillerato general y hoy en día uno trabaja en construcción por su cuenta y el otro arreglando patio y aparentemente le va muy bien. El más pequeño, el antes de ese, el sexto, se hizo dentista, estudió en Boston, en BU, y ese trabajó un tiempo allá en Nueva York y le dio el mal de los puertorriqueños. Volvió para acá. Por los panas. Porque obviamente el americano no es como nosotros, la mitad. Y la verdad, le empezó en Cagua, está empezando, se puede decir, su práctica. El más pequeño empezó a estudiar ingeniería, pero se quería casar a los 18 años. Y yo le dije que yo mantenía a los estudiantes, pero no, el que se quería casar, pues no lo iba a mantener y dejó la carrera y ha dado traspiés por ahí. Ahora trabaja con Juan Lee, que está muy bien acomodado. Pero no completo en ingeniería entonces. No completo en ingeniería, no completo. Muchacho inteligente. Sí. Pero muy bien. No cogió consejo. Nadie aprende por experiencia ajena, como dicen. Sí. Entonces, en el maestro, todos esos años que has practicado, tú fuiste jefe de cirugía allí también, ¿no? Como yo fui 6 años de jefe, no me acuerdo los años. Se supone que 4 años y extendimos un poquito, pero pues los problemas que tú debes haber pasado y hemos pasado todos, que uno tiene muchas buenas ideas y quiere hacer muchas cosas, pero se tropieza con lo que siempre nos tropezamos. Dinero. Limitaciones económicas y de otra índole. Uno quiere muchísimas cosas, pide, pero no le dan y pues se le va a uno cansando del esfuerzo que uno trata de hacer y no llega a ningún lado. Y pues renuncié, como todos los que pasamos por estas cosas, nos encontramos con esas paredes. Y usualmente la pared mayor, primero la mentalidad de los dueños de las instituciones y número 2, la falta de dinero para las cuestiones médicas. Recientemente me enteré que te dieron un reconocimiento como médico. Bueno, la facultad me dio un reconocimiento y yo pues lo primero que fue malestar diciendo, bueno, ya se están reconociendo que ya yo estoy viejo. Que te quieren retirar. Y ahora mismo yo soy el cirujano de mayor edad allí en el hospital.
Y uno nunca se da cuenta de cómo va pasando el tiempo. Yo me acuerdo cuando yo llegué de los tiempos de Manolín Baral, que en paz descanse, de Mario Tomasini, que eran los cirujanos básicos de allí. Y me acuerdo cuando Mario me decía, Fra, deja que tú llegues a la edad mía. Pues me refería a caso, yo decía, Mario, ¿cómo? Yo te ayudo. Luisito, acuérdate, cógelo tú. Y ahora pues uno está llegando a esa edad y cuando lo reconocen yo digo, bueno, ya es que me están como despidiendo, a pesar de que no me pienso ir todavía. Pero allí no tienes muchos jovencitos que tú puedas hacer viendo la práctica, ¿no? No hay muchos que llegaron pues jóvenes. Fíjate, a ver, tenemos jóvenes, a uno nada más, Alexis Sánchez, que lleva como 3 años. Pero la verdad es que no, la facilidad que le ofrece, por ejemplo, al maestro nunca han sido las mejores. Hemos tenido muchachos que llegan y también que hemos cambiado. O sea, ya no somos del tiempo tuyo y mío que nosotros estudiamos porque nos gustaba esto. Y nos gustaba la medicina por medicina, no por hacer dinero. El mayor de las contrariedades que tiene uno es ver cómo esto ha cambiado y los muchachos de hoy en día lo único que piensan es el dinero. No la mayoría, pero la experiencia mía es tener una casa en Los Paseos, tener allá en Palmas del Mar una villa, andar en un Mercedes, un BMW y un yatecito, no muy grande, 70, 80 pies, ¿tú sabes? Y temprano en la práctica. No, empezando. No. Sí. Digo yo, eso tiene que ser en los primeros 5 años. Entonces llegan y ven las realidades. Déjame decirte, la práctica, no sé si a ti te ha pasado. Obviamente, por las cuestiones económicas, ha bajado. El hospital del maestro, por ejemplo, usualmente nosotros teníamos que pelear por las camas. Hoy por hoy yo pasé visita en el ward de nosotros cirugía, que son 33 camas, había 16 vacías. No sé si es la cuestión de la epidemia, la endemia, whatever, haya tenido que ver con esto, pero definitivamente la gente está mucho más consciente de, no sé si es perder el trabajo. Pues la gente, yo se lo digo y me dije, pero la gente se sigue enfermando. Y sí se sigue enfermando, pero yo no vivo de los enfermos agudos, yo vivo de cirugía. Electivas. Y la mayor parte de las cirugías son electivas. Entonces, si no hay urgencia, pues me dice, doctor, mire, no podemos operar. Y yo, pues sí, usted es el que tiene la condición, yo lo opero cuando usted quiera. Pero obviamente se ha visto un cambio bastante notable. ¿Y tú practicabas o practicas todo tipo de cirugía? De general, sí, todo, cirugía todo. General de todo. ¿Cuál te gusta más o cuál disfrutas más? Colon. Colon y recto, sí. El recto no tanto, fíjate, el colon. Estómago, colon, intestino delgado. Pero nada, algunas veces te hago competencia porque tú tienes que ver que, por ejemplo, el cáncer de tiroides ha aumentado. Hemos discutido esto, por ejemplo, tú debes conocer a Luis Vega Rodríguez. Se retiró. Ese es de mi clase. Sí, Luisín es un tipo brillante, muy estudioso y un médico, porque ese tampoco estuvo por dinero. Y entonces, pues, hemos discutido posiblemente la cuestión de que se están haciendo más biopsias. Exacto, sí. Pero no creo que eso sea lo único, porque si yo veía 2 casos de cáncer de tiroides al año, eran muchos. Más operamos nódulos fríos antes de que estuviera
la cuestión de los fine needle. Pero estoy viendo mucho. Pues posiblemente se hacen más sonogramas, cualquiera que se descuida hace un sonograma del tiroides y seguida la aguja y se diagnostican bien temprano, ¿sabes? Bien pequeñito. Déjame decirte una experiencia, para que tú veas. Yo tengo una amiga, compañera, enfermera, y tiene un hijo que había graduado de abogado, sin síntomas ninguno, y ella se empeña en que se haga un sonograma. Ella, y le dice al doctor Vega que le ordene Veguita, por quitársela de encima, le hace un sonograma y demuestra que el muchacho tiene un nodulito de .3. Mira, es una tontería, vamos a seguir. A los 6 meses le dice, doctor, yo quiero que usted le repita .6. Y le dice, Veguita, mira, eso no aparece nada, las pruebas están bien. Y el doctor, mándemele a hacerle un fine needle. Se le hace un fine needle y tenía un papilar. Muchacho de 30 años, sin síntomas, con un nodulito de .6. Se están diagnosticando así mismo bien temprano. Los resultados obviamente son mucho mejores cuando tienen 2 o 3 centímetros, tienen metástasis. Y esto es lo que pasa, se están diagnosticando bien temprano. Eso llegaban a viejos. ¿Recuerdas? Si tiene 30, llega a 60 y... Yo tengo pacientes operados hace 25, 30 años con cáncer metastático pulmón y bien por 10 años. Sí, exacto. Sin síntomas y sin nada. Sin tratamiento. Es verdad. Sí. ¿Y estómago hace también? Fíjate, es que acuérdate que hemos cambiado. Cuando nosotros estudiamos veía mucho esófago y estómago y colon. Yo me acuerdo en la escuela, si yo operé 6 o 7 colon fue mucho. Ahora se han invertido los números. Y según empezamos a tener la vida de los americanos, pues hemos cambiado ahora, ¿no? Estómago apenas veo. Si veo uno al año es mucho. Exacto. Y esófago menos. Y la mayoría de los esófagos, quimio, radio, y si están abajo se le hace, pero muy poco. Sí, es verdad. Por el contrario, colon está aumentando. Colon, sí, colon es everyday, principalmente colon derecho. Yo me enteraba que estaba a operar a alguna gente prominente, algunos colegas de nosotros de colon, allí en el maestro, sí. Muy bien. ¿Y estás satisfecho con lo que has hecho en tu vida? ¿Estás contento? ¿O te falta haber hecho algo? No, yo le tengo que dar gracias a Dios porque yo cuando uno se cría, nunca pensé que podía llegar a medicina, a pesar de que desde pequeño, ¿sabes? Como le preguntan a uno, ¿y qué tú quieres ser? Pues siempre dije médico, no sé por qué. No tenía familia médico. No tuve experiencia ninguna de uno decir, pues mira, me gustó, estuve en este lado. Y como te dije, tuve suerte, sin poder económicamente, pues salió Santa María, que por lo menos no teníamos que pagar hospedaje. Que antes, si uno iba a Mayagüez, a San Juan, había que... Y entonces pues se establece la escuela de medicina, no tuvimos que ir afuera. De eventos, a pesar de que siempre había sus becas. Aquí usualmente iban a Maryland, que tenían un arreglo. Y sin poder, pues quise ser cirujano. Y llegué a ser cirujano, hice mi práctica y no me puedo quejar. O sea que yo, fuera de los problemas que he tenido con mis hijos, he conseguido todo lo que quise. ¿Qué cosa? Y lo mayor es que la verdad es que yo no soy exigente y soy conforme, así que... Y está saludable. Gracias a Dios me dio una miocarditis hace 40 años que me atendió nuestro querido amigo y hermano Roberto Rodríguez, que Dios también lo tenga en la gloria.
Otro ponceño, fíjate, sí, todo sí, mucho de Ponce, sí. Mucho de Ponce. Sí. Y hipertenso, pero bien controlado con los medicamentos. Gracias a Dios, no. Yo siempre practiqué, hacía ejercicio, ya los añitos le van llegando a uno y no es igual. Tú nunca fumaste, ¿verdad? Gracias a Dios. No, ok. Tuve como 4 episodios de fumada ya en la escuela de medicina. Lo dejaste, no más nada. Y era, pero date un cigarrillito para que veas que tú te concentras. Hasta que me dijeron que me metiera el humo al pecho y rompía a toser. Yo era asmático de muchacho y debut y despedida. Sí, nunca. Y gracias a Dios. Muy bien. La otra parte sí me gustaba y le di duro al alcohol, pero Ya tampoco lo uso. tampoco. O sea, no me satisface, o sea, no me cae bien, entonces no lo uso. Muy bien. ¿Y qué usas, qué haces de hobby? ¿A qué tiempo libre que tienes, que no estás trabajando? Fíjate, ¿Qué estás haciendo? a mí siempre me gustó sembrar Sí. el patio. Yo daba un chorro de metida de pata con las mudanzas mías. Yo tenía un buen apartamento ahí en el condado y me dio por irme para Sidra. Me fui para Sabanera por el patio y llegaba a casa y para el patio a sembrar plátano y de todo. ¿Tiene una extensión de terreno? No, pero tenía como media cuerdita entre una cosa y otra y daba, digo, para lo que yo sembraba, Sí, claro. eso era limitado. Para el consumo Pero personal. eso me llena el patio. Ahora mismo Entonces, tiene ese lugar en Sidra. fíjate, a ver, hemos estado por vender esa casa hace 2 años y medio y siempre tengo buena suerte. Escojo para vender cuando los tiempos están malos. Y vendiendo 200,000 pesos más barato de lo que me costó, no he podido venderlo. Pero entonces, yo tengo un segundo matrimonio y es una joven de allá de Calle, donde yo empecé. Y la vida, cuando yo llegué a Calle, ella no había nacido. Así que verás cuánto le debo llevar a la joven. Y pues por la amistad que tengo con muchísimas personas de allá que tienen finquitas en Calle, conseguimos una finquita, una cuerdita. Entonces los fines de semana nos vamos para allá y aprovechamos. Allí hay más terreno y es mucho más fértil. Y en eso se nos va el weekend, y como el weekend pasa rápido. La semana es larga y el weekend bien rápido. Sí, muy bien. Mira, y tus maestros acá de cirugía que tú admiras mucho, que me hablaste de Japucci, ¿quién más tú conociste o interaccionaste con él que te inspiró? David Rodríguez. Para mí David ha sido el cirujano más grande que ha dado Puerto Rico. No he visto un tipo más hábil que David, más sharp. Dudo que haya algún cirujano que sepa tanta anatomía general, no del pulmón. Sí, pero hacía de todo. De todo, cabeza y cuello. Nunca me olvido una vez que en mis tiempos de residente, una paciente de cáncer de mama. No sé si tú llegaste a hacer un McWhirters. No. Suprarradical. Suprarradical, sí. Pues el attending, y no voy a mencionar el nombre, pero tú sabes que ellos los attending eran de 8 a 10. Sí. No ponga más tarde, porque yo tengo que ir a hacer mi casito. Pues por mala suerte ese caso cayó como a las 3 de la tarde. Y ya yo había leído el libro, pero cuando llegué a la parte de cerrar, y entonces la vamos a sacar del respirador, tiene un flailing. Y empiezo yo a bregar, a tratar de fijarle el pecho y no podía, le habíamos llevado todas las costillas mediales. Sí.
¿Y quién estaba por allí? El doctor David Rodríguez. Y uno pues a gritarle a David. Y entra David, se escrobea. Y me vamos aquí a practicar. Y rompe a movilizar. Era la mama derecha. Moviliza la mama izquierda. Y la va moviendo hasta que cubre la parte del defecto. La verdad que no era lo más bonito. Sí. Anatómicamente no muy bonito, sí, pero que se resolvió el problema. Sí. Fuera de David, el doctor tocayo mío, Luis Antonio. Ay, Dios mío. El Cabito. Diaponet, sí, sí. ¿Cómo se llama? En gastrointestinal tampoco he visto un tipo más hábil. Sí. El cabo y yo hicimos, o él y yo, porque él era el cirujano y él estaba... Sí. Él me estaba enseñando, pero estaba haciendo el caso. Un whipper en 2 horas y media, sí, de pie a pie. Sí. Habilísimo también, y buena gente. Sí. No sé si tú tuviste la experiencia de cuando nosotros empezábamos, la verdad que los maestros no eran muy simpáticos y trataban de chavar mucho a uno. Con Sorrentino también tuviste mucha posición. Sorrentino era un buenazo, sí. Pero hacía de todo también. También hacía cirugía intestinal, endocrina, todo. Torácica, pulmón. Pero fíjate, con Sorrentino no tuve mucha práctica, por ejemplo, más Diaponet, Rafucci, y principalmente allá en Bayamón, David. Sí. Todo el mundo tiene una opinión bien buena. Yo he entrevistado a otros cirujanos. Leo Cuello me decía lo mismo. Es que no puedo conseguir a nadie que te hable mal de David. De la habilidad de David. Todavía está vivo. Sí, y todavía hace poco practicaba. Y hace poco ya dejó de ir porque ya está bien viejito, pero está bien, está claro de la mente. A 94 tiene ahora. ¿Cómo se llama este muchacho que murió? Que estuvo aquí mucho tiempo, que estuvo en veterano, muy amigo de Pita Ribé. Cáncer de vejiga. Que la mamá me decía, yo quiero que cuando mi hijo acabe sea como tú. Sí. Ella vendía productos de la casa. Hay que conocerlo. Tenía una finca por allá por Sidra. Murió hace como 3 o 4 años. Un chopero negro. El hijo es médico. Sí, no me acuerdo. Cirujano, ¿cómo no lo vas a saber? ¿Y era cáncer de qué murió? Él tenía cáncer cuando lo operaron de vejiga. De vejiga. Y trabajaba aquí en Pavía y después el hijo trabaja allá en Pavía, a Torrey. Sí, tienes que saber. No recuerdo el nombre o la persona, pero todo el mundo me habla bien de David en el sentido de sus habilidades y como persona y como... y tomador de cerveza. También. Y cuando salíamos me llevaba, vente para acá, tenía un sitio donde las tenían bien frías. Me dijo, esto no es lo que se usa allá en Alemania, porque en Alemania a temperatura natural, sí, pero la temperatura natural no era de 90 grados como aquí. Sí, no es caluroso, así como acá. Sí. No, David es un caso, es una persona... David, de hecho, fue el primero que yo grabé en esta serie de grabaciones que estoy haciendo de los cirujanos, fue el primero. Y lo visito ocasionalmente a su casa, porque se casó por segunda vez, o sea que la esposa primera murió. Y él se deprimió y se puso bien malo, pero ya está muy bien y sigue trabajando. Déjame hacerte una anécdota antes de que vemos aquí de David. Como yo lo admiraba tanto, yo quería que ayudarle. Yo dije, doctor, yo le ayudo en sus casos. Y fuimos un día allá a la casa a darle unos tragos. Y la mujer me miró así y me dijo, ¿tú te quieres morir de hambre?
Y yo dije, ¿por qué usted me dice eso? Y si trabaja con David te va a morir de hambre porque él no coge. Porque él no sabe cómo cobrar. David estaba en el sistema anterior que no era por, como tú dijiste, no es por el dinero. No es por el dinero, era por vocación y él pues, trabajaba porque le gustaba ayudar. Y pues vamos por ahí. Y tú has vivido prácticamente una época desde los años 50 y pico hasta ahora 2009. ¿Cómo tú ves los cambios que han ocurrido en la práctica de la profesión en general y en cirugía en particular? Bueno, el problema mayor que uno ve es la cuestión de los altos costos en la medicina. Y obviamente, si uno lo busca a la raíz, muchas de estas cosas se deben al alto porcentaje de mala práctica que hay. O sea, que uno tiene que ordenar un chorro de laboratorio muchas veces, sin haber en realidad necesidades clásicas. Por defenderse, básicamente. Por defenderse en la medicina, por protección que uno tiene que practicar. Y obviamente, pues, como tenemos que por mala suerte vivir y pagar, pues cuando uno se pone a comparar y hablar con gente que practica, digamos, en Estados Unidos, a lo que nos pagan a nosotros es una migaja. Sí, exacto. Yo tuve una señora que vino, es maestra, se retiró y vive en Florida y vino acá para consultarse conmigo y me dijo, ¿por qué usted viene aquí? Doctor, ¿usted sabe cuánto me cobró a mí la doctora, y no es cirujana, para ordenarme unas mamografías? 350 pesos. Esa consulta. Sí. Y llegaron a que tenía que hacerse un MRI de las mamas. Sí. 3.250 pesos. Es muy caro. Imagínate. Si hay planes que te pagan o me pagan a mí por ir un sábado a las 10 de la noche a ver un paciente quirúrgico y te pagan $25. Y nadie se cree eso. Yo muchas veces se lo digo a los pacientes porque los pacientes no tienen una idea de lo que le pagan los planes a uno. Sí, es verdad. Hay que educarle en ese sentido. Por lo menos 75, 100 pesos. Pero mira, me pagan 25 cuando me pagan. 3 meses después. O 4 meses después. ¿Y tú aprendiste a hacer la laparoscopía? Pues fíjate, no aprendí porque la mente mía me decía que eso no era cirugía, o sea, no lo consideraba, que eso, yo que de la manera que a mí me gustaba la cirugía, que eso era cirugía, estar mirando por tubo. Y nunca la practiqué. Sí. Me apena no haberlo hecho, pero ya me pasó el tiempo, ya. Muchachos de ahora que son mucho más hábiles con las maquinitas de juego, esas cosas, son los del futuro que van a tener, hacen esa tipo de... Aquí vino un cirujano cardiovascular que fue entrenado aquí. Yo me parece que hace 2 o 3 años. Tú te debes acordar el nombre porque tú estabas a cargo del comité, que vino de Texas, yo creo, que cirugía cardiovascular. Y nos dijo eso mismo que tú me estás diciendo. Me dice, los hijos míos que son bien hábiles con la cuestión de eso, es mucho más fácil para ellos manejar, principalmente el robot. Sí. Ya han hecho este estudio de los muchachos jóvenes, los nenes, que son mucho más hábiles y derrotan a los cirujanos en la destreza manual de utilizar los instrumentos que se usan en cirugía. Y de los casos que más satisfacción te ha dado, ¿cuáles me puedes contar en tu práctica? Bueno, he tenido tantos y tantos, pero pues hubo uno último. Era un caso de obstrucción intestinal recurrente
después de radioterapia para cáncer de próstata. Y el pobre señor había rebajado como 40 libras. Fue al hospital universitario y me dijeron que él no le podían ofrecer mucho. Entonces se admitió al hospital, el gastroenterólogo me consultó y yo le dije, bueno, yo no digo que yo le pueda hacer algo, pero si yo no entro y veo lo que hay ahí, porque todo el mundo se deja de llevar de CT y todo eso y yo dije, bueno, los CT dan mucha ayuda, pero yo creo que la vista ayuda más. Y gracias a Dios lo operé, le pude resecar el área mala, le hice una conexión, desarrolló una fistulita colocutánea, pero sanó como a los 2 meses, como yo le dije. Y la verdad que el individuo anda poniéndome por las nubes. Y yo dije, no, el Señor es el que te ayudó, yo hago poco. Y gracias a Dios recobró las 30 y pico de libras y está muy mejor calidad de vida. Sí, calidad de vida, come. Y el señor tiene 87 años. Muy bien. Y de los problemas que has tenido serios en la práctica, ¿has tenido algunos también? ¿Te han demandado? Sí. También. Yo no sé si, yo me imagino que a lo mejor más que a ti, pero lo peor que uno comprende que son demandas frívolas por completo, porque yo soy una persona bien open-minded y yo creo que si yo en algún momento, como uno dice, meto la pata, yo lo reconozco, pero son bien, principalmente de mama. Y hoy en día todo es por, ¿cómo se llama? El permiso, consentimiento, el informed consent, los abogados, cualquier cosa. Y usted le explicó esto. Mire, si yo le explico todo lo que le puede pasar, no se opera. No se opera, sí, hasta morirse, que es la última, pero sí. Es como leer el PDR. Yo digo que hay tantos y tantos abogados y pues la peor comunicación entre abogado y paciente, que siempre le dicen, pero mira, tu médico es bien buena gente, yo no tengo nada, pero ellos tienen un plan, eso no lo va a pagar el médico. Tiene un seguro, sí. Si vamos 50-50 o lo que sea, y ya. Y ahora con las cosas malas, imagínate, unos chavitos no caen mal. Sí, la situación económica del país y de todo el mundo. Eso ayuda. Eso es un dinero que puede ser un dinero fácil, catalogarse como dinero para fácil. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué más me quieres contar? Bueno, lo que quiero es que estos muchachos que surjan hoy en día, pues, que empiecen a ver un poquito más allá del dinero. El consejo mayor que yo le podría dar a aquellos que nos siguen los pasos es que lo primordial es uno darle gracias a Dios porque nos ha dado primero el entendimiento y poder llegar allí, pero principalmente para servirle al pueblo de Puerto Rico. No sé si tú estudiaste con beca, pero yo estudié con beca. Sí, yo estudié con beca. Y siempre critiqué a que muchos de las primeras clases, y no sé si después, que cogieron beca y nunca le pagaron al gobierno. Yo, gracias a Dios, hice mi año de internado, los 5 de residencia, que se supone que con eso uno pagaba los 4 años de estudio, pero yo no creí que eso era suficiente y por eso estuve 6 años en calle. En el servicio público también, sí. Yo creo que si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí contando esta anécdota, parte de mi vida. Sí, es verdad, hay que estar agradecido de las oportunidades. Pero fíjate, desde antes de la escuela de medicina, los que iban a Estados Unidos también les daban becas, porque muchos eran pobres y fueron a Estados Unidos a estudiar antes que se estableciera la escuela de aquí, y era con becas, y después volvían para Puerto Rico y trabajaban aquí, daban el servicio. Oye, una persona que no sé si tú trabajaste con él o recuerdas, Salvador Busquets. ¿Tú viste con él? Salvador, tremenda, sí, Salvador se me olvidó mencionarlo. Sí.
Salvador, a la verdad que no era un tipo brillante, pero era un ser extraordinario y se ocupaba mucho de nosotros. Sí, sí. Y nos trataba como gente, que la mayoría nos trataba como animales. Eso es verdad. Y bien religioso, bien religioso. Sí, pero yo conozco religiosos que son religiosos para algunas cosas. Salvador con los residentes y los estudiantes era tremendo. Y le gustaba enseñar. Sí, sí. Es verdad. Ese señor... Me dio una pena, porque yo lo vi en sus últimos días. Doctor Brunel le hizo una gastrostomía. No pesaba ni 80 libras. Sí, a lo último. Sí. Yo lo recuerdo, no sé si te recuerdas que él operaba a los nenes recién nacidos y pensaba que se iban a morir y los bautizaba él mismo. Los bautizaba y le echaba agua y yo te bendigo en nombre del Padre Espíritu Santo. Y este muchacho Busquets, que es cirujano plástico, será pariente. Creo que es hijo de él. No, hay un odontólogo que es hijo de él, yo no sé si ese es nieto, no sé, pero son parientes. Oye, el apellido tuyo Fraguada, ese es el apellido extraño, ¿dónde viene? Se supone que sea de allá, de España, algún sitio. Sí. Pero no hay muchas fraguadas en Puerto Rico, ¿no? Si es Fraguada es familia sea tuya. Prieto, sí. Amarillo, lo que sea. Tu cepa. Es que eran una cepa, había unos en Ponce, Arecibo, pero la mayor parte es por ahí de Cubuya, y hay muchos, porque eran bastante reproductivos. Yo tenía un pariente que tuvo 19 hijos conocidos. Mira para allá, qué bien. Está bien. Pues Luis Antonio, pues gracias por estar aquí y haber compartido tu experiencia. Gracias por invitarme. Toda muy positiva. Ojalá que sea de ayuda a alguien en el futuro, ¿verdad? Claro, pues, obviamente que vea que uno puede hacerlo. Claro. Aunque